Cuando yo me vuelvo egoísta, egocéntrico, autocomplaciente, por más que me entretengo, que busco, que compro, que hago, que gasto dinero en mí, no me satisfago. ¿Por qué? Porque el egoísmo no nos satisface. Pero si usted aplica lo que estás diciendo de dar, entregarme, servir a los demás, usted encuentra la mayor de las realizaciones que puede experimentar. Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy estamos compartiendo un artículo con usted que se titula Mayordomía Bíblica, el plan de Dios para su dinero. Este artículo usted lo puede encontrar en enfoquealafamilia.com. Ahora nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica le recordará el título, pero déjeme decirle cuál es la dinámica de lo que hacemos en este programa. Nosotros nos metemos a nuestro sitio web, enfoquealafamilia.com, buscamos un artículo y lo compartimos, lo discutimos como familia. Está conmigo mi papá y anfitrión del programa Sixto Porras. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, Esteban. Este artículo es buenísimo, lo escribe Tony Evans, uno de los escritores más connotados en la actualidad, un pastor renombrado, querido, amado, y que en Focus on the Family lo queremos mucho, ¿no? Este artículo es muy bueno, Esteban, porque comienza hablando de aquella época cuando ellos se casan, las finanzas no alcanzan y tenían que ir a cuidar casas, lo cual miraban él y su esposa como un milagro para complementar sus finanzas familiares. Y en la introducción del artículo lo que él trata de decirnos es, y mi esposa, siempre que estábamos en estas mansiones cuidándolas, teníamos tres cosas claras. Uno, no era nuestra casa. Y dice que la esposa a cada momento le decía, recuerda, no es nuestra casa. ¿Por qué explica un poquito eso? ¿A qué se dedicaban ellos? Él estaba empezando en el ministerio, estaba estudiando y entonces ellos necesitaban complementar sus finanzas. Y una forma de complementar sus finanzas era cuidando casas de personas de mucho dinero que los tomaban en cuenta porque ellos eran buenos mayordomos de la casa. Uh-huh. Y dentro de esto, ellos tenían tres principios. Uno, que la esposa le decía a él, recuerda, no es nuestra casa. Dice, para no sentirnos muy cómodos en esas mansiones. Claro. ¿Verdad? Número dos, ellos procuraban dejar la casa mejor que como se la habían dado. Y número tres, nunca tomaron nada que no les pertenecía. ¿Por qué? Porque igual es nuestra actitud con Dios. El dinero que Dios nos ha dado no es nuestro dinero. Somos simplemente mayordomos de lo que a Dios le pertenece, lo que Él ha puesto en nuestra mano. Y por lo tanto, debemos dejarlo mejor que como nos lo dieron. Debemos administrarlo con fidelidad y lealtad. Y recordar que aquí en la tierra estamos de paso, porque nuestro principal tesoro está en el cielo. Este principio viene de la parábola de los talentos, o le llaman la parábola de las monedas, tiene diferentes nombres. Y una de las cosas que más me ha gustado a mí de este texto, una y otra vez que yo lo leo, es Dios a cada persona le encarga una responsabilidad diferente. Dios a cada persona le da un monto diferente para administrar, pero la tarea que ellos estaban poniendo al principio como matrimonio es, esto es lo que estamos recibiendo, tal vez no alcanza, pero vamos a multiplicarlo, vamos a hacerlo crecer y vamos a buscar trabajo. Y eso, estaba hablando en una entrevista recientemente sobre el valor del trabajo, cómo a nosotros tenemos que verlo como parte de ser buenos mayordomos. No es solamente el dinero que me ingresa ser un buen mayordomo, sino es ser un buen mayordomo de mi trabajo, de mi tiempo en mi trabajo, de ser alguien que hace crecer el trabajo en donde está. No es solamente hace crecer los ahorros, o no solamente o se organiza bien, prioriza bien, que vamos a estar hablando de eso más adelante, sino es cómo puedo hacer mi trabajo cada vez más excelente. Y ese es tal vez donde me gustaría que trabajemos más este principio sobre cómo ellos veían el trabajo. Parte de ser un buen mayordomo es tener una perspectiva saludable sobre el trabajo. Háblame un poco de eso. Has dado una conferencia, hace un tiempo la publicamos en YouTube, que se llama
la pasión y el compromiso superan las habilidades y hablaba sobre el valor del trabajo. ¿Qué significa ser un buen mayordomo en el reino en el área laboral? En primer lugar, Tony Evans, acá en el artículo dice que somos mayordomos del reino, es decir, administradores de los recursos, tal y como lo has dicho, el tiempo, el trabajo, todo lo que Dios lo pone en nuestras manos. Un problema con el trabajo es que hemos tenido una concepción negativa y aún le hemos dado un contexto bíblico mal interpretado, que es que el Señor expulsa a Adán y Eva y le dice: comerás con el fruto de tu trabajo. Pero lo que está diciendo ahí es el costo. Hay un costo extra, que la tierra produce espinos, que hay un trabajo más difícil, que hay dolores que enfrentar. Pero nunca Dios habla mal del trabajo. De hecho, dice: mi padre aún el día de hoy trabaja y yo trabajo. Y el trabajo es honroso. El trabajo tiene 3 propósitos fundamentales. Número 1, y este es el orden correcto, para nuestra realización. El trabajo es una fuente de realización y tenemos que verlo de esta manera. Dios nos da el trabajo como un regalo para nuestra realización. En segundo lugar, es la forma de traer un sustento digno, legítimo. Y aquí cuando dice en el artículo que somos mayordomos del reino, nos está hablando del principio de la multiplicación. Es decir, Dios nos dio algo para multiplicarlo. Y mi papá nos lo enseñaron muy bien. Nosotros vivíamos en una casa alquilada, una casa de madera antigua, como de 100 años, alquilada. Y mis papás decían: un día lo vamos a comprar. Y cuando lo compraron, luego vamos a botar esta parte y vamos a construir esta parte. Y luego vamos a construir esta otra parte. Y yo recuerdo cómo Dios fue multiplicando lo que puso en las manos de mis padres. Y esto es un principio. Ellos nos enseñaron de niños: un día ustedes van a tener su propia casa. Un día ustedes van a prosperar y les irá bien. Ellos lo sembraron como un principio del reino en el corazón. Por ejemplo, en la parábola de los talentos que mencionabas, y aquí viene un principio fundamental, la parábola nos dice que a cada uno nos fue dado conforme a nuestra capacidad. A unos 5, a otro 12, a otro 1. Esta es la matemática de Dios, es diferente. Note bien que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿A quién le dio más? A nadie le dio más, le dio de acuerdo a su capacidad. Por eso, nunca se compare con el que tiene más. Porque si, por ejemplo, si a mí me dieran los millones de un multimillonario, yo no sabría qué hacer. Yo sé administrar lo que Dios me ha puesto en mi mano. Pero a mí no me ha sido dado ese don para multiplicar esa cantidad de dinero. Yo amo la paz, la libertad, la tranquilidad que da lo que Dios ha puesto en mi mano. Entonces, nunca envidie, nunca codicie y nunca se compare. Yo creo que algo que estabas hablando, algo que estaba hablando Tony Evans, más bien, y hablaba de este principio de llegar, trabajar, y su esposa le recordaba: este no es su casa. El hecho de que no sea mi empresa no significa que yo no debo ser el mejor haciendo el trabajo que me ha sido asignado. Este pasaje tal vez lo hemos conversado antes en otros programas, pero a mí me encanta compartirlo, porque habla de Génesis 49. Jacob, que es técnicamente Israel, de donde iba a nacer una gran nación. Jacob, en sus últimos días, Génesis capítulo 49, comienza a bendecir a sus hijos de una manera particular, y lo estaba leyendo recientemente, y comienza a enseñarle a sus hijos en qué se van a especializar, cómo van a hacer su trabajo. Los judíos han entendido esto muy bien, entonces, a pesar de ser una nación pequeña, son una potencia mundial. Y Jacob comienza a decirle a cada uno de sus hijos: tú serás excelente trabajando en los puertos. A otro hijo le dice: tú tendrás un poder militar. A otro dice: harás los mejores platillos para la nación. Y comienza a bendecir a cada uno. Entonces, ¿qué entendemos nosotros de esto? Nosotros entendemos que Dios nos ha bendecido de una manera particular, nos ha dado dones particulares para prosperar y ayudar a prosperar nuestra comunidad, nuestra economía en mi área.
Entonces, yo tengo que ver mi trabajo no solamente como un lugar de realización, sino que tengo que ver el trabajo como la oportunidad que me da Dios de ayudar a mi comunidad a crecer. Entonces, si uno es ingeniero, si uno es chef, si uno es alguien que ayuda a mantener un edificio limpio, si usted es un administrador, todo lo tenemos que hacer pensando en que Dios me dio un conjunto de habilidades para crear ingreso para mí, pero también para proveer un sustento a mi nación. Entonces, esta bendición de Jacob, usted puede irla a leer, es muy fuerte, sus palabras son muy fuertes, pero lo que se enseña es que cada uno, Dios lo ha dotado de una manera particular para trabajar y producir. Y Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, no para los hombres. Y dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Entonces, tenemos que quitarnos este concepto del trabajo es malo. Probablemente estoy en un lugar en donde los dones que Dios me ha dado no están ayudando a que yo no estoy floreciendo, no estoy dando fruto en este trabajo de acuerdo a los dones que Dios me dio, pero yo tengo que entender que es parte a veces de un proceso de refinar mi carácter también y de eventualmente llegar a un lugar en donde tal vez mi trabajo sí sea apreciado, donde tal vez no haya un ambiente tóxico, pero en medio de todo esto yo tengo que decir, voy a trabajar de buena gana. Yo voy a entender que esta es la forma en que Dios proveyó para mi sustento, para mi familia y en que yo sirvo también a otras personas que Dios ha puesto al frente mío. Has añadido sabiduría a la conversación, Esteban, porque el tercer propósito del trabajo, recuerde, el primero es realización, el segundo es traer sustento digno a nuestro hogar y el tercero es lo que Esteban mencionó, que es nuestro aporte voluntario al desarrollo social. Si yo soy fiel, si yo soy honesto, si yo soy buen administrador, si yo ayudo a que todo prospere y lo hago desprendidamente, ¿sabe que estoy produciendo? Más trabajo. Estoy mejorando la empresa, estoy mejorando el país. Si trabajamos para el Estado, igualmente servimos a nuestra comunidad, debemos dar lo mejor de nosotros, debemos dar lo mejor que tenemos con la meta de que mañana nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos tengan trabajo. Por lo tanto, recuerde, cuando nosotros trabajamos, damos un servicio público a la sociedad y plantamos el fundamento para que la siguiente y la siguiente generación tengan mejores condiciones. Tristemente, en nuestra cultura, muchas veces cada generación tiene que comenzar de cero, porque aquel abuelo que prosperó lo perdió en licor, en una vida desenfrenada. El padre que tenía lo perdió en los juegos y se divorciaron y tuvieron que dividir el dinero. Cada generación pareciera que vive cosechando el fruto de los errores del pasado. Wow. Por eso yo quiero bendecir su vida y que usted y yo establezcamos un nuevo fundamento. Dejaremos a nuestros hijos en un mejor lugar, ninguno de ellos tendrá deuda, multiplicaremos los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano, seremos mayordomos fieles para que los recursos que Dios nos ha dado los administremos para Él y contribuiremos positivamente al desarrollo social. Por ejemplo, mi papá era el presidente de la Asociación de Padres de la escuela y del colegio por muchos años. Aún después de que salimos del colegio, papá, como por 10 años más, fue el presidente de la Asociación de Padres, porque mi papá y mi mamá tenían un espíritu de servicio a la comunidad. Él soñaba con cómo traer mejora a la comunidad, cómo construir un hospital, cómo mejorar la escuela, cómo mejorar el colegio. ¿Le pagaban por eso? No, no le pagaban por eso. Pero él tenía en su corazón el espíritu de servicio y lo pasó a nosotros. Siempre estamos pensando en cómo dejar mejor donde quiera que estemos. Por eso le propongo lo siguiente. No importa donde usted trabaje, ponga su corazón, dé su mejor esfuerzo y propóngase que cuando usted salga de ese trabajo, saldrá por la puerta de enfrente, por la puerta grande, con todos los reconocimientos y lo van a extrañar. ¿Por qué? Porque fuimos esforzados y valientes como José, que donde quiera que llegaba la gracia de Dios hacía prosperar lo que él ponía en su mano. Y no significa, Esteban, que estaba donde quería, era esclavo o estaba en la cárcel. Sí. Pero a los pocos días
le daban la administración de la casa de Potifar o de la cárcel, porque lo que él tocaba lo hacía prosperar. Que esta sea nuestra marca. Sí, estaba regresando al artículo de Tony Evans que se llama Mayordomía Bíblica, el plan de Dios para su dinero. Usted lo puede encontrar en enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, Mayordomía Bíblica, el plan de Dios para su dinero. Y uno de los principios claves con el que arranca a compartir y a desarrollar este tema es plantar. Dice: la mayordomía del reino comienza cuando plantamos nuestros recursos en el reino de Dios. Y básicamente yo lo veo como invertir en la misión que Dios tiene para su iglesia y para nosotros, que es expandir la misión, expandir su palabra y plantarlo. A ver cómo lo explico. A nosotros nos cuesta mucho estar pensando en cómo plantar recursos en el reino de Dios porque muchos estamos muy ocupados plantando nuestros recursos en ser entretenidos. Entonces, estamos demasiado ocupados siendo entretenidos en vez de estar demasiado ocupados en ver cómo hacemos crecer nuestros recursos para sembrarlos en el reino de Dios, para hacer crecer nuestra comunidad, para ayudar a nuestra familia, para ver cómo podemos hacer crecer nuestro trabajo. Nos cuesta ver cómo plantar los recursos porque estamos destinando mucho tiempo a ser entretenidos. Entonces yo creo que uno de los desafíos que hoy este artículo me está planteando a mí, y de nuevo, no estoy hablando de que ser entretenido sea malo o recrearse sea algo malo, sino que nuestros recursos se están direccionando, o como veo la sociedad que está destinando sus recursos, lo destina a su propio entretenimiento, pero no a la edificación de una misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa plantar los recursos en el reino de Dios para vos? Bueno, lo que estás diciendo está lleno de sabiduría, Esteban, y voy a ir profundo en la reflexión que estás haciendo. Cuando yo me vuelvo egoísta, egocéntrico, autocomplaciente, por más que me entretengo, que busco, que compro, que hago, que gasto dinero en mí, no me satisfago. ¿Por qué? Porque el egoísmo no nos satisface. Pero si usted aplica lo que estás diciendo de dar, entregarme, servir a los demás, usted encuentra la mayor de las realizaciones que puede experimentar. Porque cuando uno da en el reino, da en la iglesia, da en el ministerio, sirve a los demás, cuida a los demás, atiende a los demás, usted se realiza profundamente. Hace algún tiempo vos y yo visitamos en California una familia que son multimillonarios. Ellos nos recibieron para tener una reunión de donantes en su finca. Era un terreno hermosísimo, bello, a la orilla de un río, y uno esperaba que hubiese muchos sirvientes y mucha gente trabajando. Cuando nosotros llegamos, estaban los nietos acomodando los carros de la gente que llegaba. De repente llegó un catering, bajó la comida, y yo dije, ¿y dónde están los que iban a servir? ¿Y dónde están los que van a acomodar la mesa? Los abuelos, los hijos, las esposas y todos estaban sirviendo a la mesa. Y ellos servían a la mesa y recogían a la mesa. Y nosotros nos pusimos a trabajar igual. Recordar la escena, ¿no? Sí. Y comenzamos a hablar con ellos. Y cuando el abuelo me cuenta, de 86 años, esta es una familia de 100 años, decía él. Una familia donde mi abuelo vino aquí a California, era el doctor del pueblo, comenzó a comprar tierras, lo cultivamos, mi abuelo le enseñó a mi papá y a mis tíos a cuidar la tierra, y luego mi papá me enseñó a mí, y ahora yo veo a mis hijos y a mis nietos. Usted miraba un espíritu de servicio, usted miraba un corazón desprendido. Ellos pagaron todo para servir a Enfoque a la Familia y levantar una ofrenda para el ministerio. Y lo que a mí más me impactó era el espíritu de humildad y el espíritu de darse. Nosotros pudimos ver contentamiento, realización, alegría.
ahí había mística de trabajo, ahí había una dosis altísima de humildad, y uno decía, Dios mío, esto es vida. En cambio, si usted ve a aquellas personas egocéntricas, son orgullosas, autocomplacientes, poco compasivas, poco misericordiosas, siempre quieren más y nunca están satisfechos. Por eso uno tiene que entender lo que has dicho, Esteban. Nacimos para entregarnos, para darnos. Entonces, siempre debemos tener ese corazón generoso de servir a los demás. Me encanta que en medio de esta historia que compartís de esta familia que a nosotros nos impactó mucho, verlo en primera fila, ellos tuvieron que aprender a planear sus recursos de una manera, organizar sus recursos de una manera que puedan hacer cosas como esta, bendecir a otros. La iglesia, las personas, los ministerios, los trabajos van a poder crecer mucho más y van a poder tener mucho más impacto si comienzan a planificar mejor qué hacen con sus recursos. Y esto es un concepto que puede sonar demasiado simple, pero cuando yo me siento a conversar con personas que quieren mejorar su realidad financiera y yo les pregunto, ¿cómo te visualizas más adelante? Y dicen, yo quiero hacer esto y esto. Y evaluamos, ok, tus finanzas se organizan de una manera que te permita llegar a alcanzar todas estas metas. Y algunos dicen, uy, no, necesito planear mejor, necesito organizarme mejor. Y ese es el segundo punto que comparte este artículo, que dice, planear en la mayordomía del reino significa ser realista sobre la condición de sus activos. Eso significa vivir dentro del presupuesto. Exactamente. Jesús está hablando, Jesús habla sobre qué significa ser un discípulo de él y comienza a hablar sobre el costo de ser un discípulo, que ser cristiano a veces es difícil y mantenerse siguiéndolo a él, sus principios, permanecer en Cristo, hay momentos que requieren carácter. Y entonces Cristo está explicando qué significa ser un seguidor de él. Me parece que va por ahí en Lucas. Y de repente Jesús hace una analogía financiera. Y dice, ¿quién de ustedes, antes de ponerse a construir una torre, no se sienta primero a evaluar si tiene los recursos suficientes para construirla y terminarla? No sea que en medio camino te quedes sin recursos y que te conviertas en el hazme reír de todos los demás. Entonces, me encanta que Jesús está explicando sobre qué significa ser un discípulo. Hay que evaluar el costo de seguir a Jesús y al mismo tiempo dice, ¿cómo estamos viviendo nosotros los cristianos en nuestra realidad financiera? Somos de aquellos que se sientan primero, evalúan su presupuesto y se ordenan y planean de una manera que puedan decir, estas metas que nosotros tenemos son realistas porque nos hemos organizado para cumplirlas. ¿O no estamos siendo así? Entonces, Tony Evans nos dice, tenemos que ser capaces de planear, de medir el costo, cuánto cuestan las cosas. Yo tengo que saber cuánto cuesta para saber si con mis ingresos, cómo me ajusto de una manera que honre al Señor en su reino. Entonces, contame un poquito cómo lo has hecho vos en tu vida. ¿Cuáles son las características de la gente que vos conoces que vos decís, esta gente es demasiado buena planeando, es demasiado organizada y que te ayudó a vos personalmente? Este artículo, El plan de Dios para sus finanzas, de Tony Evans, usted puede encontrarlo ahí en enfoquealafamilia.com. Y me llena de emoción escuchar este punto que menciona Esteban, porque en 2 ocasiones yo he escuchado a amigos decir, es que yo lo merezco. El vivir en yo lo merezco, el yo deseo, como una forma de realización, arriesgando la paz, la tranquilidad y la libertad financiera, es un principio equivocado. Por eso, la paz, la libertad y la tranquilidad financiera se logra cuando yo vivo dentro de la administración sana de los recursos que tengo y nunca estoy viviendo endeudado para poder satisfacer mis deseos. Por eso el siguiente principio que Tony Evans desarrolla es que uno tiene que tener claro la necesidad de los deseos.
lo que es necesario de los deseos. Y pone el ejemplo de su hijo. Dice que su hijo jugaba y que un día llegó pidiendo unas tenis de marca. Y que él se dio cuenta, Tony Evans, que estaba fuera del presupuesto y le dijo, mi amor, para hacer tu deporte no necesitas esas tenis de marca. Yo voy a darte el dinero para unas tenis que necesitas, y si quieres comprar esas tenis de marcas tendrías que trabajar para añadir dinero y poder satisfacer tu deseo. Pero uno siempre tiene que aprender a distinguir el deseo de una necesidad. Por ejemplo, me preguntaste cómo lo administramos. Siempre Helen y yo decidimos que íbamos a vivir con el dinero que Dios nos iba a dar y que íbamos a vivir con 2 cosas más: gratitud y contentamiento. Cuando usted tiene gratitud y contentamiento, usted tiene suficiente y vive realizado. Recién casados, todavía yo recuerdo, en algún momento no podía comprar zapatos y ya había un huequito en el zapato, entonces le pusimos un cartoncito. Sí. Yo le puse un cartoncito al zapato para que no se mojara el pie y no se gastara la media. En otro momento, cuando nació Daniel, vimos la importancia de comprar un horno de microondas porque calentar la leche ahí era más difícil, ¿no? Sí. Ese es un deseo. Un horno de microondas es un lujo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a comprarlo. Ahorramos por 6 meses para comprar el primer horno de microondas. Yo todavía me recuerdo la alegría que teníamos, la emoción que teníamos de comprar nuestro primer horno. ¿Por qué teníamos alegría y emoción? Porque nos costó 6 meses ahorro. Cuando tuvimos el ahorro, fuimos y lo compramos y lo celebramos, ¿sí? Entonces, nunca compramos nada de crédito que se podía comprar ahorrando. En una ocasión, Daniel, que era un niño y le gustaba la batería, no sé si te acordás de esa época de la batería, él dijo, papá, yo quiero aprender batería, ¿no? Y entonces fuimos a investigar cuánto costaba la batería y creo que costaba como cerca de unos $1,000. Y en ese momento le dijimos, bueno, ese costo es alto, es un deseo, vamos a ahorrar. Y te vamos a dar trabajos extras en la casa que vos vas a ahorrar, vas a cumplir años. Dígale a los tíos y a los abuelos que usted tiene el deseo de una batería, que no le den regalos, que usted está ahorrando. Ahorró por un año, por un año ahorró. Entonces, uno se pregunta, ¿tiró la batería? No, la cuidó, porque le costó el ahorro de un año. Si usted satisface los deseos de sus hijos rápidamente, ellos pierden la capacidad del disfrute de las cosas rápidamente. Si usted satisface los deseos de sus hijos inmediatamente que ellos lo expresan, ellos no crecen en la necesidad de desear, de pedir, de orar. No crecen en ese principio fundamental de esperar el tiempo de Dios. Entonces, si usted satisface los deseos de sus hijos rápidamente pierden la capacidad de disfrute. Entonces, nada les va a satisfacer y siempre querrán el nuevo, lo último, lo más caro. ¿Por qué? Porque ellos piensan que teniendo lo último, lo mejor, lo nuevo, van a encontrar satisfacción. Y no es cierto. Uno tiene satisfacción cuando uno tiene 2 cosas, gratitud y contentamiento. Entonces Pablo dice en Filipenses, he aprendido a vivir en toda situación, a tener mucho como a tener escasez. Y siga diciendo, les insisto, estén siempre alegres. Otra vez les digo, estén siempre alegres. ¿Cómo lo logran? Teniendo un corazón agradecido y poniendo sus peticiones delante de Dios. Creo que uno de los puntos que tocaste de entender y diferenciar la necesidad de un deseo, la gente lucha mucho eventualmente en suplir sus necesidades porque se enfocó demasiado en sus deseos y no supo identificar. Y no es que un deseo sea malo, no es malo. Siempre cuando hablamos de esto decimos que un lujo no es malo siempre y cuando usted lo pueda pagar de contado. Entonces, el mayor problema es cuando nosotros dejamos de trazar la línea
identificar qué es una necesidad y qué es un deseo. Y lo segundo es el error que nosotros vamos cometiendo y que tenemos que sanar, es la capacidad de ser paciente para llegar a alcanzar algo que toma esfuerzo. Tenemos que desarrollar la paciencia, y en un mundo que es tan acelerado, en el mundo de TikTok, que usted 15 segundos ve un video, 30 segundos ve un reel en Instagram, todo es rápido. Se ha comenzado a identificar que la nueva generación les cuesta mucho prestar atención, inclusive en una película, porque el entretenimiento es tan inmediato y tan instantáneo, y las necesidades hoy en muchos casos son satisfechas tan rápido que nos cuesta desarrollar la capacidad, nos cuesta desarrollar la paciencia necesaria para llegar a suplir una necesidad o un deseo futuro. Entonces, como estamos muy deseosos de cumplir un deseo, y nos falta paciencia, eventualmente estamos luchando con una necesidad. Y ahí es lo que nos está diciendo Tony Evans. Si usted quiere ser un buen mayordomo en el reino, usted tiene que dar importancia a las necesidades sobre los deseos. Y no es que los deseos sean malos, es que tenemos que aprender a priorizar. Si uno prioriza correctamente en la vida, yo creo realmente que las personas pueden cumplir cualquier meta que se propongan. Así es. Pero porque en algún momento dejamos de priorizar correctamente nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestra salud, nuestras finanzas, el descuidar alguna de estas áreas comienza a afectar severamente nuestras necesidades, nuestro estado físico, nuestro estado mental. ¿Por qué? Porque comenzamos a enfocarnos en algunos deseos y descuidamos las necesidades. Entonces, importante este concepto que se habla de priorizar. ¿Cuál es el último concepto que se habla acá en? Nos lleva a orar, Esteban, a poner todo en las manos de Dios. Y esto despierta varias cosas. En primer lugar, temor de Dios. Un temor reverente que nos permite a nosotros mantener el equilibrio. Número 2, nos trae descanso. Descanso porque lo imposible, lo que yo no puedo hacer, aquello que está fuera de mi mano, ¿cómo ocurrirá el milagro? Yo no lo sé. Todo eso tengo que aprender a ponerlo en las manos de Dios. Muchas veces Helen y yo nos hemos dicho, de esta cómo saldremos, cómo Dios hará el milagro. Y siempre hemos visto la mano de Dios. Déjeme darle algunos ejemplos. Esto nunca me había ocurrido. Llego a un estacionamiento y cuando llego al estacionamiento veo el rótulo que dice efectivo nada más. Y yo estoy en la línea del estacionamiento y no tengo efectivo, solo tarjeta de crédito. Y yo estoy en la línea diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a pagar el estacionamiento? Yo no tengo efectivo. De repente, alguien que está atrás mío me toca el hombro y me dice, yo quiero pagar su estacionamiento. Wow. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo nunca antes había visto ese milagro. Es decir, nunca más me volvió a ocurrir. Pero en ese momento, cuando clamé delante de Dios, cuando puse mi necesidad delante de Dios, yo vi el milagro. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando estábamos en la universidad, íbamos a evangelizar los sábados a una plaza. Mi papá me había dado un carro para la época de la universidad y para servir al Señor. Yo estudiaba leyes. Aquel sábado habíamos ido a predicar a aquella plaza. Éramos como 5 o 6 personas. Ya eran como las 11 de la noche, mucha gente convertida y había que ir a dejarlos a todos. El auto era un auto grande, Gastón, y cuando yo pongo la ignición, está en póngale gasolina porque si no, no camina, ¿verdad? Y yo les dije, muchachos, no hay gasolina, no sé qué, me descuidé y no tengo dinero. ¿Alguno tiene dinero? No, ninguno tenía dinero. Típico universitario, ¿no? Y en ese momento dijimos, oremos, pidámosle a Dios un milagro. Y cerramos los ojos, 11 de la noche, un sábado, ahí en el auto yo puse las manos en el volante y comenzamos a orar. Y dijimos, Señor, aquí estamos en tus manos. Nuevamente yo pongo ignición y delante de nosotros, delante de nuestra propia vista, la aguja de la gasolina comenzó a correr hasta el final.
cuando yo recuerdo esto me emociono, porque nunca más yo he vuelto a ver ese milagro. Pero nos ocurrió. Yo recorrí como unos 20 millas en total, unos 40 kilómetros en total, dejando a todos los compañeros. Yo llegué a la casa a medianoche alabando a Dios. Al día siguiente, ya estaba yo en la casa, el tanque de la gasolina nuevamente marcaba en vaya a la estación de servicio y póngale. Es decir, ese milagro duró una noche. ¿Cómo nosotros hemos salido adelante? Puros milagros y no nos hemos dado cuenta. Mi mamá, cuando éramos niños, ella nos contó que la luz se iba. Y dice, cuando ya crecimos nos dice, ¿se acuerdan cuando la luz se iba? Dice, sí, dice, bueno, no es que se iba, es que no habíamos podido pagarla. Y siempre había un ángel que Dios utilizaba para ayudarnos a pagar la luz al día siguiente, siempre. Y mi mamá nos contaba este testimonio y yo lo he visto. Siempre hemos visto a Dios supliendo. Ponga sus necesidades en las manos de Dios. Y si usted tiene mucho dinero, si usted tiene recursos, trabajo estable, nunca olvide que aún lo que usted tiene es producto del milagro y de la mano de Dios. Tenga un corazón agradecido y enséñalo a sus hijos. Yo creo que yo he vivido los milagros que he vivido porque mis padres me lo enseñaron, porque mis padres nos formaron en la fe. Y de esta manera hemos formado a nuestros hijos, a ustedes, y ustedes han visto milagros. El otro día Daniel nos contaba que ellos estaban esperando el tercer bebé y tenían que cambiarse de casa. Hablaron al dueño de la casa, habían pagado $2,000 de depósito, consiguieron una casa y la misma semana que hablaron al dueño de la casa, el dueño de la casa les dijo, miren, he conseguido a alguien que va a alquilar la casa, les voy a devolver el depósito. Y Daniel ya había conseguido su nueva casa y estaba pensando cómo pago el depósito. Ahí tenía el dinero para el depósito. Milagros que van más allá de nuestra mano. Reconózcalo en el camino. Siéntese con sus hijos y levante las manos y dígales, hoy es un día de dar gracias, hay un milagro, hay comida en la mesa, hay cama donde dormir. Hay techo que nos abriga. Eso es un milagro que viene de la mano de Dios. Por eso le animo a que usted lea el artículo del plan de Dios para sus finanzas ahí en enfoquealafamilia.com. Léalo con su familia. Reflexionen sobre estos temas que hemos hablado. Le invitamos a leer de nuevo, se lo recuerdo, puede ingresar al sitio enfoquealafamilia.com y el título es Mayordomía Bíblica, el plan de Dios para su dinero, escrito por Tony Evans. Es un muy buen artículo que nos invita a reflexionar como familia y queremos invitarle a usted a hacer lo mismo en su casa. Siéntese con sus hijos, siéntese en su matrimonio. Si usted está soltero, háblelo con amigos, compartan este artículo, siéntense a discutirlo, van a crecer. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con mi papá sobre un artículo que hemos publicado en enfoquealafamilia.com, siempre crezco personalmente. Y este último punto que estabas compartiendo, creo que es uno de los puntos más esenciales. Jesús, antes de hacer la multiplicación de los panes y peces, ordenó a las personas por grupos con todo lo que tenía, 5 panes, 2 peces, y luego lo que hizo fue orar y dio gracias al Padre. Entonces, ese es el orden de las cosas. Lo que se ordena se multiplica, dice mi amigo Edwin Castro. Entonces, si usted quiere leer este artículo, puede ingresar al enlace que está al pie de este video, hace clic ahí y ahí lo va a llevar directamente al artículo. Esperamos que usted lo disfrute, así como nosotros hemos estado disfrutando en esta conversación y quiero de verdad, de corazón, invitarle a usted, ore por sus finanzas, póngalas en orden, priorice correctamente, plante sus recursos en el reino de Dios y usted nunca se va a arrepentir de haberlo hecho. Gracias por este tiempo, gracias por siempre compartir tu sabiduría. De verdad, creo que puedo decir personalmente, yo como hijo, de todo lo que comparte Tony Evans lo he visto en mi casa, gracias a Dios y gracias al esfuerzo que han hecho mis papás y yo te agradezco por siempre darnos un ejemplo de cómo ser un buen mayordomo. Y gracias por llevarlo ustedes a otro nivel. Es lindo cómo están criando a sus hijos, a nuestros nietos. Es maravilloso ver a Dios bendecirnos, nos ha traído hasta acá. Aún recuerdo cuando ustedes eran niños y queríamos vacaciones y no había
el recurso para pagar una semana de vacaciones. Alguien varias veces dijo, yo tengo unas vacaciones en un hotel, todo incluido, y yo quiero regalárselo a ustedes. Wow. Hemos visto el cuidado, los milagros de Dios, los mimos de Dios para nuestra familia. Y de esto, lo más bello es que hemos sido conscientes. Y gracias a usted por habernos acompañado en el programa el día de hoy.